¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Juntos pero no revueltos. Soy Juan Shein. Bienvenidos. El día de hoy, como parte de la serie de investigaciones que hemos hecho acerca del tema de los médicos cubanos, nos trae a dos, yo diría tres médicos que nos van a dar testimonios e información muy importante para completar nuestra investigación y obviamente como parte, una pieza importante de nuestro documental. El día de hoy tengo el gusto de saludar al doctor Lucio Enríquez, que se encuentra en España, y al doctor Miguel Ángel Ruano, desde Colombia. Ellos son parte de una organización que es el Gremio de Médicos Cubanos Libres, que además es una organización que se ha dedicado a investigar durante los últimos 10 años la mecánica de cómo funcionan las misiones de médicos cubanos, qué sucede con los médicos cubanos que deciden escapar y cómo se les brinda ayuda a estos médicos y soporte. Bienvenidos, doctores, buenas tardes, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias. Doctor Miguel Ángel Ruano, le quiero preguntar si nos puede, por favor, dar un poquito de contexto. ¿Cómo funciona el reclutamiento de los médicos? ¿Cuál es el proceso? Se habla mucho en torno a esto y vamos a ir tocando el tema poco a poco, porque hay teorías del reclutamiento, hay teorías de que si hay médicos que no tienen la suficiente preparación, que la dictadura los contrata al vapor y así los manda a diferentes países. Se habla del adoctrinamiento que estos médicos tienen que hacer en otros países, pero poco se habla también de lo que estos médicos arriesgan la vida, sobre todo cuando se les envía a países que son extremadamente peligrosos. Y también se habla poco de lo que sucede con las familias de estos médicos que escapan y que deciden quedarse en otro país buscando una vida digna y ayudar un poco mejor a su familia. ¿Qué nos puede, por favor, dar como contexto, doctor Miguel Ángel Ruano? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, desde Gremio Médico Cubano Libre, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que tiene representación en más de 40 países a través de nuestros afiliados, estamos hablando de que hemos estudiado la situación del verdadero impacto de las brigadas médicas cubanas tanto en Cuba como en el exterior. Cuando decíamos de 10 años de estudio, es que los miembros de Gremio Médico Cubano Libre, aun cuando es una organización de un año de fundación, o sea que lleva un año de trabajo, hemos estudiado durante 10 años los procesos que se han llevado a cabo con el verdadero impacto. Las brigadas médicas cubanas comenzaron como un concepto de internacionalismo proletario a nivel de los años 60, a inicio de los 60 en Cuba, específicamente en 1962 a partir del envío a Argelia de unos médicos militares cubanos, alrededor de entre 14 y 16 médicos militares cubanos que fueron a Argelia supuestamente a llevar a cabo lo que era una ayuda en materia de salud y a sustentar el sistema de salud argelino. Esto comienza en esa época. Después de esto, Fidel Castro comenzó con un proceso a través del cual mantuvo a nivel internacional la postura de una ayuda desde el punto de vista solidaria, desinteresada, que constituyeron las brigadas médicas internacionalistas. Estas brigadas estuvieron a lo largo de alrededor de 20 años llevando profesionales de la salud, no solamente médicos, sino también tecnólogos, técnicos, enfermeros, personal de aseguramiento, personal incluso de biomedicina relacionado con equipamiento que Cuba llevaba a diferentes países del mundo supuestamente sin recibir nada a cambio. Este fue el sustento que garantizó hasta cierto punto propagandizar por el mundo la genialidad de la medicina cubana, ya que Fidel apostó durante todo este tiempo para garantizar de alguna medida que este impacto real de la medicina cubana se llevara a cualquier parte del mundo con esta cierta ideología de ayuda solidaria y desinteresada. Esto luego, en los años 90, se transforma en un verdadero elemento que se garantiza como comercialización de servicios médicos. Surge la comercializadora de servicios médicos en Cuba, una estructura financiada que pertenece al grupo de Gaesa. Gaesa es un grupo que en Cuba está determinado por López Calleja, que es a su vez el esposo de una de las hijas mayores, de la hija mayor de Raúl Castro. Esto genera un sistema a través del cual esta comercializadora de servicios médicos ya le va a sacar dividendos importantes a esta
posición inicial que Fidel Castro había garantizado, que era la ayuda desinteresada humanitaria, que garantizaba en alguna medida que Cuba tuviera un prestigio, cierto prestigio internacional, ayudando desinteresadamente alrededor de 60, 70 países por un periodo entre 20 a 25 años. La comercializadora, ¿qué es una estructura, ya te digo, del sistema empresarial GAESA en Cuba, que está patrocinada, organizada y estructurada a través de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La comercializadora pertenece a este grupo empresarial, que es un grupo que permite alguna medida el ingreso a Cuba y la inyección de un capital financiero que permita a una economía en crisis como es la cubana actual y desde hace muchos años, de los años 90 con el derrocamiento del campo socialista, esto ocurre que ya no sea la primera fuente de ingreso para Cuba, otras formas de financiamiento, y buscan entonces en lo que había sustentado Fidel, lo que había solidificado Fidel de la ayuda humanitaria y la supuesta sobredimensión del valor de los médicos cubanos a nivel del mundo. Esto estaban sentadas las bases y garantiza entonces de alguna medida que la comercializadora comienza a vender servicios de salud tanto en Cuba con instituciones dentro de Cuba como son la Clínica Cira García, el CIMEC, el Centro Especializado de Rehabilitación Neurológica, CIREN, etcétera, a través de la venta, el traslado a Cuba de ciudadanos de diferentes países del mundo para recibir tratamiento en Cuba a altos costos. Alrededor de un tratamiento de rehabilitación, te pongo por ejemplo, puede costar entre $5,000 o $6,000 o $7,000. Y esto hace que se venda el servicio de salud dentro de Cuba a través de la comercializadora, pero que se comience a exportar servicios de salud como un método de explotación laboral muy importante a través de contratos que se hacen entre la comercializadora de servicios médicos y otras organizaciones en el mundo, otros gobiernos, pero sin tener la contratación directa del personal cubano. ¿Comprendes hasta ahí? Hasta ahí comprendido, doctor. Entonces, un momentico, ahora me cortas, córtame por favor. Doctor Enríquez, ¿cómo se ayuda? ¿Cómo se le ayuda a estos médicos cubanos que deciden tomar la difícil decisión, muchos de ellos, de escapar y en ocasiones dejar atrás a sus familias? ¿Qué tipo de apoyo se les da? Porque se habla mucho, y por favor usted corríjame, se habla mucho de que la dictadura se queda con su título, se queda con su ficha o con su cédula médica. Se habla de que la dictadura se queda con todos sus recursos, pero también se habla de que la dictadura no permite salir a sus familias. ¿Nos podría usted, por favor, aclarar un poco de cómo funciona este mecanismo y qué es lo que hacen ustedes, qué es lo que hace su gremio, en este caso su organización, para poder apoyar a estos médicos que deciden escapar? Bueno, me presento. Yo soy el doctor Lucio Enríquez. Efectivamente, soy parte de la directiva y uno de los fundadores del Gremio Médico Cubano Libre. Nosotros como gremio, una de las funciones que tenemos es el apoyo y la visibilización de nuestros afiliados en el caso de denuncias, por ejemplo, de que algún afiliado, que muchos son parte de las brigadas de médicos que están en el exterior, o no, pero a través de nosotros daríamos voz a muchos de estos médicos. Efectivamente, nosotros como gremio estamos para eso, pero tenemos que decir que tenemos una limitación, porque si hay algo que el gobierno de Cuba o la dictadura cubana diríamos, hace mucho hincapié en la limitación que nosotros podemos hacer como gremio y cómo podemos ayudar a nuestros afiliados. Resulta que cuando un médico en Cuba decide salir a una de las misiones, una de las cosas que la dictadura se apoya es en decir que ellos no los obligan, diríamos, no obligan a los médicos a salir, no están obligados. Pero hay que poner en contexto esta situación. Un médico en Cuba gana por mes, ahora mismo tal vez al cambio, $30 mensuales, para poner en contexto de por qué los médicos deciden salir de Cuba. Ganando $30 mensuales,
y le dicen que en cualquier país y bajo cualquier condición pueden llegar a ganar $150 mensuales. Póngale que le digan $200 mensuales. Ya el médico ve una alternativa y ve diríamos, un futuro de mejorar en relación a lo que ya está viviendo en Cuba. En Cuba ese médico no puede ayudar a sus hijos, no puede, muchas veces no le alcanza el sueldo para llevar la comida a la mesa. Viven bajo el mismo techo 3 generaciones de familiares. Entonces el médico ve esto como una válvula de escape a esa situación económica que tiene viviendo dentro de Cuba. Esta oferta de trabajo que muchas veces tampoco conoce o son engañados en las condiciones a las que va a ir a trabajar. También es esconder la letra pequeña del contrato hace que el médico lo vea como una oportunidad de ganar dinero, y ese médico tampoco sabe ni siquiera cuál es la diferencia de él en ganancias de un sueldo de él con relación al médico nacional que va allí al país donde va. Es después, estando allí, que el médico descubre, ve una vida nueva, ve cómo viven los médicos de ese otro país, y allí, diríamos, como decimos nosotros, abre los ojos por primera vez a la verdad y la realidad del mundo, de cómo vive un médico fuera de Cuba, de cuánto es que gana. Y es por eso que dentro de este convenios incluso aparece bien, diríamos, bien pactado, e incluso este convenio son firmados a veces al llegar al país donde van a trabajar. Se pacta que no se puede haber una relación o una interacción entre colegas de ese otro país o de cualquier persona. Allí está conveniado de que no se puede hacer eso, no se puede tener pareja ni amigos de personas de esa nacionalidad. Entonces, los médicos, mientras están bajo ese yugo, diríamos, muchas veces tienen miedo de contactarnos a nosotros. Nosotros como organización oficialmente llevamos más de un año ya de organización, de manera oficial, pero antes existíamos en grupos de WhatsApp, sí veníamos ya trabajando y ellos ya se iban poniendo en contacto con nosotros. Por ejemplo, el que quería abandonar la misión. El doctor Emilio es uno de estos médicos que abandonaron su misión en Namibia. ¿Y qué nosotros podemos hacer? Pues nosotros tenemos contacto con abogados dentro de Cuba. Incluso hay una organización que se llama Cubalex, que son capaces de apadrinar y de reconducir a los médicos que deciden abandonar la misión. O sencillamente ellos en anonimato se ponen con nosotros para empezar a preguntar de qué manera ellos pueden abandonar la misión, hacia dónde pueden dirigirse, qué hacen, dónde pueden esconderse. Nosotros tenemos experiencia porque evidentemente desde dentro de nuestra organización ya tenemos médicos que ya han pasado por todo este proceso de abandono. Entonces nosotros tenemos esa experiencia y es por eso que podemos ayudarlo desde este punto de vista. Nosotros somos una organización sin ánimo de lucro. En realidad nosotros no tenemos dinero, diríamos, a pesar de tener un tesorero, no tenemos dinero todavía, porque el proceso de como organización oficial todavía está en procesos, diríamos, ser una organización oficial para poder obtener fondos, pero hasta ahora nosotros ni siquiera los tenemos, esos fondos. Pero sí, desde el punto de vista altruista lo estamos haciendo, y de hecho lo hacemos que cuando un médico se pone en contacto con nosotros, aunque sea de manera anónima, hay mecanismos para ponerse en contacto con nosotros. Nosotros tenemos la página oficial de Gremio Médico Cubano Libre, tenemos la página en Facebook, porque también tenemos lo que son las redes sociales para esto. Tenemos una página oficial en Facebook y tenemos una página oficial que se llama www.gremiomédicocubanolibre.com, que allí pueden acceder cualquier médico o cualquier persona, y ahí están los enlaces a nuestras diferentes redes sociales, y desde allí ellos se ponen en contacto con nosotros. Y nosotros podemos entonces allí ofrecerle nuestra ayuda desde el punto de vista, diríamos, de direccionamiento sobre todo. No es una ayuda económica,
pero sí es una ayuda legal y de asesoramiento para que sepan cualquier duda que tengan si quieren abandonar la visión. Porque ¿qué pasa? También muchos médicos que salen de Cuba salen ya con esa idea preconcebida incluso. En realidad ellos ven esto como una forma de escape de salir de Cuba y abandonar Cuba. Eso ya también en muchos de ellos ya va esa idea preconcebida. Perfecto, doctor. Bueno, muchas gracias. Ahorita al final del programa vamos a volverle a preguntar las redes sociales para que la gente pueda seguirlos. Y bueno, hablando de su testimonio, creo que es importante tocar el tema, aprovechando que tenemos con nosotros al doctor Emilio Arteaga. El doctor Emilio Arteaga Pérez, que pues él es un médico que logró escapar, y que está aquí para darnos su testimonio, valientemente su testimonio, que hoy le quiero agradecer profundamente que esté con nosotros y que nos explique, primero que nada, bueno, cómo funciona, pero además, primero que nada, que nos cuente un poco, doctor Emilio, lo que tuvo usted que pasar para poder huir. ¿Qué, qué fue lo que lo motivó, doctor, a dejar a su país? ¿Dejó usted familia en su país? ¿Cómo fue que tomó la decisión? ¿Y qué es lo que le ha pasado desde entonces? Bienvenido, doctor Arteaga. Muy bien, buenas tardes. Me llamo Emilio Arteaga y he tenido colaboración médica en el exterior en 3 países. Me fui bien joven, con 37 años, a Bolivia en el año 2008, por un periodo de 2 años hasta el 2010. Esa fue mi primera experiencia en una colaboración médica cubana en el exterior. En Cuba, radicaba en La Habana, profesor universitario de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana de psiquiatría, trabajaba con 5º año de la carrera, también con los estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tenía mi cátedra, era el jefe de la unidad de intervención en crisis en un hospital docente clínico quirúrgico que se llama Clínico de 26, Joaquín Albarranca. Ahí está el Instituto de Nefrología, además. Me sentía bastante insertado en el ámbito profesional y científico en mi país, a pesar que, por supuesto, la vida de un médico en Cuba es precaria, es insuficiente lo que se gana, literalmente no se puede vivir. Por eso es que me enrolé y en algún momento en aquella época decidí entrar en la bolsa de colaboración. Te hacen varios exámenes de competencia y pues, efectivamente califiqué y me fui a Bolivia. Allí comprendí, descubrí por primera vez toda la farsa, toda la falacia, toda la cantidad de mentiras. Ya yo venía sintiéndome incómodo con el sistema desde etapas anteriores en mi vida, incluso desde muy joven, pero siempre guardaba la esperanza de un posible cambio de progreso y libertad en nuestro país. Que de alguna forma mi primera experiencia en la ida para Bolivia, que me abrió los ojos por el acceso que no tenía en Cuba a la internet, a la información de la prensa independiente, a los medios internacionales, que en Cuba está muy cercenado, muy censurado, a literatura cubana que está precisamente censurada y castigada en Cuba. Allí pude acceder por varias plataformas, leí mucho y por supuesto me retroalimenté. Yo era psiquiatra en La Paz, en un sitio que se llama la Clínica del Colaborador, que se atendía el alto mando militar boliviano, el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia, el presidente de la República, el señor Evo, todo el gabinete de gobierno, los colaboradores cubanos y bien altas personalidades de la política y la cultura y la sociedad boliviana. Tenía una serie de jefes por la parte cubana que más que médicos eran verdaderos agentes de la dictadura, así literalmente eran ejecutores de ese totalitarismo que si en Cuba es intenso, es fuerte, imagínense a ese nivel donde uno se encontraba allí, cuál no sería el nivel de persecución, de control al cual éramos sometidos. Fueron 2 años muy hermosos por una parte, porque por primera vez en mi vida salí de Cuba, interactué con una cultura que es la cultura andina totalmente diferente a la nuestra, me retroalimenté con la parte de los pacientes bolivianos que atendía, porque también atendía en una clínica más modesta, más popular en el Alto, que se llamaba la clínica de Achumani, en sectores mucho más populares. Ahí iba 2 veces a la semana a hacer psiquiatría para personas de esta cultura, ¿no? Y de esa área que es bien pobre. Y también incluso trabajé medicina rural 3 años, 3 meses en las afueras de la ciudad. O sea, me nutrí mucho. Pero por el otro lado,
fui descubriendo todo ese entramado de poder y cómo existía una estructura de orientación, de dirección y de control vertical, espantosa. Tuve dificultades con la máxima dirección de la colaboración porque al ser el psiquiatra de la misión cubana ahí en Bolivia, tenía la responsabilidad, la alta responsabilidad desde el punto de vista de la Comisión Médica Nacional, donde se evaluaba el estado de salud por todas las especialidades, incluyendo la mía de psiquiatría, del personal cubano desplegado en Bolivia. Allí me percaté que el nivel de estrés postraumático y de estrés sostenido y de trastornos emocionales mantenidos dentro de los propios colegas nuestros, el personal médico desplegado incluso en áreas rurales, remotas y áreas suburbanas, era realmente difícil porque esa estructura de dominio, de control totalitario y vertical, los chantajeaban, los amenazaban. La más mínima violación del reglamento disciplinario, que prácticamente todo estaba prohibido que se produjera, traía como consecuencia castigos como, por ejemplo, cambiarte de lugar. Conocí pacientes, muchachos y colegas, doctores y doctoras, que habían sido cambiados como método de castigo en un mes 4 o 5 veces de sitio. O sea, lo mandaban a un lugar peor y de ahí a otro y de ahí a otro, sabiendo que el ser humano tiene un proceso de adaptación que se llama, o sea, es aquí como aclimatarte, como incorporarte y aplatanarte a esa nueva realidad para poder, por supuesto, desplegar todas tus potencialidades humanas y profesionales. Sin embargo, esta máxima dirección de la misión castigaba mucho a estos colegas. En algún momento tuve muchos pacientes cubanos con problemas de adicción, o sea, muchos colaboradores, colegas, que además eran mis pacientes en el área de salud mental, que estaban presentando trastornos de estrés, como le dije, trastornos afectivos importantes, depresiones, trastornos adictivos, uso y abuso de alcohol, incluso un par de casos de intentos suicidas serios. Tenía que dictaminar la evacuación para Cuba por salud mental y la jefa de la misión, que por cierto, la doctora María Isabel Martínez Martín, es psicóloga de formación, una verdadera tirana por su estilo de dirección muy drástica. No sabía escuchar. Esta doctora y yo tuvimos un encontronazo porque me estaba reclamando que yo tenía muchos casos de psiquiatría por la parte cubana y que estaba siendo como que un poco blando con ellos, porque muchas veces tenía que tomar y dictaminar decisiones que, por supuesto, colocaban a estos colegas, a estos pacientes, colegas y pacientes, ¿no? Simultáneamente, en demandas de mejoría. Y de alguna manera ella quería que yo formara parte de ese, digamos, de esa estructura de control vertical y literalmente como que me uniera a esa filosofía de control represivo desde la psiquiatría, ¿no? Desde la propia, o sea, eso fue un encontronazo espantoso que tuve, que me puso en espejo conmigo mismo y sentir hasta decepción, desprecio, incomodidad, porque me ponía en un conflicto moral, ético, de hasta dónde mi autoridad como psiquiatra y mi autoridad terapéutica podía ser usada en función de esa estructura vertical de poder. Eso fue una gran crisis existencial que tuve. Así las cosas, bueno, finalmente terminé en el año 2010 y me regreso a Cuba. Gané muy poco, por supuesto, una colaboración que no deja muchos dividendos económicos, como casi ninguna, como casi todas. Pero bueno, con ese pequeño fondos que obtuve estando allí, que por cierto solo te lo entregan si regresas a Cuba, pude resolver algunos problemas materiales básicos de mi apartamento, cuestiones domésticas de vida, en fin. Así me enrolo y me voy ya decepcionado, disgustado, y siempre una parte de mí, ya con los ojos abiertos, entendía que las cosas no estaban claras, no estaban sanas, no estaban siendo como se decía al mundo. Aún así, no reparé y tenía un sueño muy personal desde muchacho, desde joven, que era visitar África. Se abrió la convocatoria de abrir equipos de salud mental en Angola y entonces aplico para la colaboración cubana en Angola a través de una empresa que se llama Antex, Antillana de Exportación. Ahí me voy a Angola, un poco más de lo mismo. Control, pues restricciones, limitaciones de movimiento, limitaciones de vincularte. Ahí estaba en el Hospital Psiquiátrico de Luanda, de asesor del Ministerio de Salud Pública de Angola, con un equipo de 6 psiquiatras que fuimos para allá, trabajando en una institución de salud mental allí, del pueblo, que era el Hospital Psiquiátrico, un hospital público,
pude ver cómo funciona la psiquiatría transcultural, porque ya pude comparar cómo era el tema de la cultura andina, cómo se proyectan los fenómenos afectivos en una cultura tan distinta como la andina, y allí en la cultura africana, el tema del idioma, tuve que aprender portugués, o sea, otra retroalimentación muy positiva. Pero en ese caso estaba dirigido, controlado y gobernado por una estructura del conglomerado militar, porque ANTEC es una empresa para trabajadores cubanos civiles de las Fuerzas Armadas. O sea, allí sí literalmente era un soldado, era casi que militar. Mis jefes eran militares, literalmente. Sin contar que hay un elemento común a todas las colaboraciones médicas cubanas, que hay una serie de personal, brigadas adicionales, que en algunos sitios les cambian eufemísticamente de nombre, en algunos le dicen los comunicadores, en algunos le dicen los jurídicos, en algunos les dicen los, en fin, cualquier nombre, pero son agentes de la policía política, agentes de la seguridad del Estado. Es como el compañero que te atiende, que es alguien que asignan a un reducido número de colegas, que es el que tú tienes que dar cuenta si te mueves dentro de la ciudad, dónde vas, con quién vas, estar dando un parte absolutamente de todo lo que haces, con quién te vinculas. Tienes que entregar tus redes sociales, tus correos, tus cuestiones. Éramos espiados, literal, así, de manera brutal. Nuestras conversaciones privadas, nuestros correos, todo eso, las conversaciones con Cuba y nuestras conversaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía familiares en el exterior, mi hermano biológico, mi hermano de sangre, ya había emigrado en el año 98 a los Estados Unidos y tenía que, para poder conversar por teléfono con él, tenía que irme al patio lejos, huir de la casa porque no me podían escuchar hablando con alguien que fuera familiar mío que viviera en Estados Unidos, ¿no? Tenía que ocultar esa área, aunque de pronto ahí lo sabían, pero bueno, se trabaja, se vive con ese trabajo, ¿no? Ese terror de qué se me ocurre, qué digo, con quién hablo. Por ejemplo, en mi personalidad, tengo tendencia a ser muy jocoso, siempre tengo ese gracejo popular cubano de ser ocurrente, me gusta, me encanta la sátira política, la crítica social, el chiste, ese tipo de cosas, mi manera de estar en el mundo, ¿no? En el orden personal, no solamente virtual, ¿no? A nivel de redes, sino también en mi interacción con los otros, porque incluso en Cuba lo era, con mis estudiantes, con mis colegas de trabajo en el hospital. Y allí cualquier chiste te podía costar tan caro como que te envíen para Cuba porque podía tener una connotación política y te estabas burlando del sistema. Entonces, realmente era una situación, era un estado de existencia intolerable. En Angola no pensé desertar porque todavía a esa etapa mis lazos me unían, como todavía me unen a mi casa, a mi entorno. Yo hago mi trabajo en Cuba, en la clínica donde trabajaba, mis estudiantes en Cuba, la universidad en Cuba donde me desplegaba, mis vínculos afectivos familiares de mis seres queridos, parejas, en fin, vínculos amorosos de cualquier, o sea, todo el elemento humano que te une al sitio donde tú has nacido, has crecido, te has formado y te has desarrollado. O sea, no contemplaba la idea de desertar en Angola. Le estoy hablando del periodo del año 2013 hasta el año 2015. Tuve un evento muy, muy triste porque mi madre, un día de las madres se complica, es un evento quirúrgico agudo, una apendicitis complicada y mi madre fallece en cuestión de 72 horas. Y yo no pude ir a Cuba a velar a mi madre. Eso fue el Día de las Madres del periodo de las Madres del año 2015 porque aún no tenía el término de misión y era muy complicado enviarme a Cuba cuando me faltaba un mes o un mes y tanto para el término de misión. O sea, no pude estar en el funeral de mi madre. Eso también me caló, me penetró mi corazón, mi sentimiento y creció mi desprecio, no voy a hablar en estos términos, pero sí mi autoconciencia de que estaba siendo realmente tratado no como el ser humano que soy, como el profesional que soy, como el ciudadano que soy, sino como un verdadero esclavo. Y no en el orden económico, además del económico, ¿no? Porque realmente Angola pagaba muchísimo por cada uno de los especialistas cubanos. Tú no te enterabas lo que cobrabas. Lo supimos en algún momento, digamos que por carambola, por paralelismo, porque alguien de la comunidad cubana que vivía allí tenía un vínculo con alguien que trabaja en salud pública de allá de Angola. De hecho, en Angola yo tenía 2 salarios, del cual solo percibí una pequeña fracción de uno. Y era que como era profesor de una universidad angolana de psiquiatría, de una escuela de medicina en la región de Malanche, que estuve el 2.º año allí, luego me entero que yo tenía una segunda retribución económica, además de la asistencial en el hospital, como profesor, ¿no?
y sin embargo no lo percibía. Eso se iba directamente a las arcas del Estado. Todo el dinero que se iba acumulando cada mes en Angola era depositado en Cuba. Nos daban una fracción muy pequeñita, el equivalente de $200 norteamericanos en Angola, en un país con una inflación brutal, que qué sé yo, 2, 3 paquetes de pollo costaba casi, por un ejemplo que te pongo, ¿no? Medio salario, era imposible, era bien complicado todo. O sea, por la parte económica estaba siendo bien explotado y bien despojado de cualquier tipo de protección económica. Aún así, para poder obtener el salario de mis 2 años de mi trabajo en Angola, que pagaron muchísimo, esa pequeña fracción me la depositaron en Cuba. Yo no podía acceder desde Angola a mi salario. Solamente toda vez que llego a Cuba, y ahora le voy a explicar por qué ocurre esto, toda vez que llego a Cuba es al poco tiempo de estar incluso al mes y tal, de haberme reincorporado a mi trabajo en Cuba habitual, en el hospital, es que entonces me avisan y me llaman que me descongelan la cuenta. Es que entonces puedo acceder a ese dinero que acumulé durante 2 años. Por esta anécdota le va a interesar mucho. Mire, allá Sí, sí. llegó Adelante. uno de las personas que llegó en ese contrato, que lo hacía el Ministerio de Salud de Angola, con la parte cubana, era, por ejemplo, había un profesor doctor en ciencia, un pediatra muy reconocido en la ciudad de Holguín, el profesor, no voy a omitir el nombre porque están personas que están en Cuba. Y la doctora, otra doctora en ciencia, una psiquiatra, ya una señora sesentona de 60 años, una persona ya, otra profesoraza de psiquiatría que está en mi equipo. Su esposo, que es un doctor en ciencia, pediatra, se incorporó después, él viajó posteriormente como al mes de estar nosotros en Angola y tenía una plaza en el Hospital Pediátrico de Luanda como pediatra intensivista. Y resulta que cuando el señor llega allá, un señor ya mayor, de pronto lo mandan a un puesto de médico en Cabinda, en el medio de la selva, que es territorio ya del Congo, un pequeño territorio que pertenece a Angola, pero que está en la selva del Congo. Y a ese señor lo separan de la doctora psiquiatra que sí estaba conmigo en la capital, y su puesto en el Hospital Pediátrico de Luanda, de intensivista, ya estaba cubierto. ¿Por quién estaba cubierto? Por una muchacha muy joven, recién graduada, muy linda, muy vistosa, una cubana hermosa, de 20 y tantos años, que era médico general, ni siquiera era especialista ni era pediatra. Y resulta que es que ella era la amante de uno de los militares que estaban al mando. ¿Sí? Eso Sí, lo le descubrimos escuchamos. posteriormente. O sea que simplemente por ser ella la amante, que era la que le correspondía ese puesto médico allá, envían al profesor, al doctor en ciencia, al intensivista del pediátrico, lo envían a esa selva y descubrimos después, porque la propia muchacha nos lo cuenta, que la pediatra que atendía esa área de la sala de intensiva del hospital pediátrico era ella sin ser intensivista, que había cosas que no dominaba, no sabía proceder. Una, porque no era pediatra. Dos, mucho menos porque no era intensivista y la tenía en ese puesto. Solo por mantenerla en la capital de amante de uno de los militares que nos dirigía. Cuando yo vi eso, imagínese usted, ya yo venía decepcionado del proceso y del sistema. Esto te da la medida de que no hay ética, que no hay... Además, cuando tú reclamas o intentas poner esto en contexto, es un poco anecdótico, pero pasó realmente así. O sea que fueron capaces de prescindir de un especialista, pediatra, intensivista, que ya estaba designado a un hospital pediátrico en Luanda, prescindir de sus conocimientos, de sus habilidades, de sus capacidades, para sustituirlo y ponerlo a él en el puesto médico, que era a su vez el que estaba diseñado para la doctora cubana joven, que era de medicina familiar, que esa sí era la que tenía que estar en ese puesto médico. O sea, literalmente que lo sustituyeron. Y cuando vimos toda esta evidencia, fuimos a la jefatura de la colaboración. Recuerdo que acompañé a la doctora y nos dijimos, ustedes no pueden protestar, ustedes son soldados. Y los soldados en tiempos de guerra no pueden decir, así fue. Aquí las decisiones las tomamos los jefes y eso fue así, de esa Increíble. manera. Y si no te gusta, ahora mismo lo mandamos a buscar y lo mandamos para Cuba y se van con contrato rescindido o misión revocada. Ese era Increíble. el trato que recibíamos. Gente que estamos hablando, profesores universitarios, doctores en ciencia, con un nivel de preparación que es el requerido para la atención secundaria de un hospital de ese nivel, que es el Hospital Pediátrico Universitario de Luanda. Eso te puede dar la medida del nivel de matonismo o de mafia, es como una ganga, ¿sabes? Como una pandilla.
que tienen territorios de poder, ¿cómo se llama? Capacidad decisoria, y te ponen aquí, allí nos decían, los salarios son parejos para todos. No importa si seas doctor en ciencias, si seas profesor titular, si seas especialista de segundo grado, aquí el salario es parejo para todos, desde el médico general familiar hasta el profesorado. Yo ahí le tengo algunas preguntas. Ahí le tengo algunas preguntas, doctor, que creo que son preguntas que incluso nos va a hacer nuestro público. Estaba usted hablando de la parte de salarios. Hay mucha desinformación al respecto, porque de pronto se dice que les pagan una cantidad, una cifra, en otros países se les paga otra cifra. Alguno de ustedes dos me podrá decir, pero por ejemplo, ¿se sabe? ¿Es una sola cifra? ¿Estos contratos siempre representan la misma cantidad que la dictadura cobra? ¿O depende del país? No, eso depende del país y puede cambiar de un país para otro. Incluso la modalidad de pago va cambiando de un país para otro. Sí, efectivamente. Por ejemplo, ¿cuánto le pagaban a usted? Lo que es común es que tú no te enteras cuánto es que ese país está pagando por ti. Esa parte, en el contrato que tú firmas, no aparece. Tú no lo ves. Tú ves la parte que te va a dar Cuba, digamos el 10, el 15% que Cuba te va a dar a ti, que es tu intermediario en esta trata de personas, de esclavos. Es como que yo soy tu intermediario ante sí, se le paga a la dictadura le paga a usted, pero le paga solamente dentro de Cuba. Ese dinero no puede salir de Cuba, le paga a usted en Cuba, pero de lo que usted se llegó a enterar, doctor Emilio, ¿cuánto le pagaron, por ejemplo, en Bolivia, por ejemplo? Es que habían elementos que no tenía la certeza de cuánto podía ser. Yo lo que sabía que me pagaban era lo que me daban a mí. Y por supuesto, cuando llegaba a Cuba, cuando me descongelaban el monto total de ese tiempo. O sea, a mí no me gusta hablar en términos de dinero en cifras. Una, porque soy un poquito despistado y se me olvida un poco. Segundo, porque no es mi prioridad en la vida. Puedo decirte, por ejemplo, que el cómputo de los 2 años completos que pasé en Bolivia cuando llegué a Cuba fueron cerca de 5.000 CUC, 4.000 y tanto. Esos son cerca de 4.000 y tantos dólares, con un cambio de 20% que cambia. Cuando eso existía en Cuba, una moneda ficticia que se llamaba CUC, sí, que era el equivalente en moneda convertible, ¿no? O sea, el peso cubano convertible. Así es, doctor. En época era 24 exacto, no, en este caso saco la cuenta fácil, Emilio, hay que sacarla para que la gente tenga idea. Por mes, $160. Por mes, $160. Sí, algo así. Y eso representaba ese 10 o 15%. Ahora, lo que me parece que él no entendió mucho es lo siguiente. En el país donde tú estás desplegado, se te paga una fracción, que se llama estipendio alimentario, para que te compres el alimento de ese tiempo de estar allí, para que puedas comprar alimentos, te puedas comprar alguna ropa, un par de zapatos, y de ese estipendio alimentario, que es lo que te dan allá, los médicos van ahorrando para comprar algunas cosas que necesitan llevar para Cuba cuando regresan. A ver, permítame, es decir, a ver, de lo que usted va a gastar para sus viáticos, para comer, tiene que salir de una parte de lo que le pagan a usted. Es decir, eso el gobierno no lo cubre, ni le cubre sus viáticos. Sale de lo suyo. ¿Es correcto? Perdón, los viáticos de cuando te desplazabas en el país y todo eso, sí te lo pagaba la colaboración. Sí, pero me refiero que si de una fracción de lo que le toca a usted se la dan en el país donde está trabajando para que usted compre alimentos. Es la respuesta, efectivamente. Hay una fracción de ese por ciento que puede ser entre un 10 o un 15, en algunos países un 20%, que es lo que tú recibes por el monto total de la prestación de tus servicios. Te dan una parte para tú sustentarte en el país donde estás desplegado y poder comprar alimentos, comprar alguna cuestión de gastos corrientes y tal. Lo otro es lo que se deposita en Cuba. ¿Ya me entendió? Exacto. Adelante, doctor Lucio. No, eso, yo para reafirmar la idea, ellos garantizan de cierta manera el regreso del médico, bloqueando la gran parte de lo que le están pagando de ese 15 o 20%. Se lo depositan en una cuenta en Cuba. Eso garantiza que el médico regresa dentro de otras garantías, porque el médico tiene su familia allí, sabe que si abandona la misión no va a poder regresar más durante 8 años. Encima la parte afectiva que sabe que va a tener se va a ver afectada, pero económicamente también les
retienen el mayor porcentaje de ese dinero que ya es poco, se lo retienen en Cuba en una cuenta bancaria que se lo van a devolver a entregar una vez que regresa de la misión. Correcto. Es así. Ahora, Exactamente, eso sí. una Es una pregunta, manera de doctor Emilio. chantajearte para que regrese. De manera que si te escapas sin dinero. Correcto. ¿Sabe? Ahora, otra pregunta. ¿Es cierto que se quedan ellos con su cédula? Es decir, cuando usted sale del país, ¿se queda la dictadura con su cédula de médico, con su título? Puede variar, puede variar. A ver, le explico. En Bolivia, lo primero que hacen cuando sales del aeropuerto, le estoy hablando año 2008, era un agente de la seguridad del Estado, o sea, de la Policía Política, del Ministerio del Interior, que está ahí al frente de la brigada que va llegando al aeropuerto. Cuando sales del aeropuerto ya te van destinando a los sitios donde vas a ser desplegado, te retiraban el pasaporte. Y luego no lo veías más hasta que tú no volvieras dentro de un año, un mes de vacaciones a Cuba para tomar el avión, tomar tu vuelo a La Habana, y en La Habana te lo quitaban cuando llegabas de nuevo al aeropuerto y te lo volvían a entregar cuando regresabas de vacaciones para el país y te lo volvían a quitar cuando llegabas a Bolivia. O sea, estábamos indocumentados, nos daban una especie de identificación transitoria que te la dan ya a los meses del Ministerio del Interior de ahí de Bolivia, te da como que eres personal cubano, doctor, tu nombre, tu número de carnet, no recuerdo si era el número pero el pasaporte no. Muchos incluso hacían fotocopias ocultas de sus pasaportes para tener una protección, porque si te pasa una emergencia, cualquier cosa. Pero, a ver, en Bolivia no se podía tener el pasaporte. Sin embargo, en Angola yo conservaba el pasaporte. No me lo quitaron, lo tenía. Recuerdo que por cuestión tal vez, por cuestión tal vez política. Había periodos en que estaba con nosotros cuando había que hacer trámites y cosas, y había veces que de buenas a primeras decían, entreguen los pasaportes que vamos a hacer no sé qué trámite, y los recogían completo, y te pasabas un mes sin el pasaporte contigo. Pero sí recuerdo que en Angola en muchos momentos lo tuve, que por cierto algunos se escaparon teniendo esa oportunidad con su pasaporte en mano. Luego ya le voy a terminar. Eso varía, Emilio. Varía en dependencia también. Puede cambiar dependiendo del país. Dependiendo del país, claro, y dependiendo de la situación política del país. Doctor, le tocó. También puede ser, sí. El tipo de país que sea, o si es más próximo no sé, a Estados Unidos. No sé qué explicación ellos deben tener una explicación para eso. También depende del tipo de pasaporte. Una cosa, adelante, Lucio. Escucha, Emilio, también creo que hay una cosa también. Con el tiempo, ellos han sufrido presiones también, porque esto es algo que viola flagrantemente, que es indocumentar a una persona que llega a un país que no tienes cómo demostrar quién eres. Y yo creo que las presiones y las diferentes denuncias sobre, oye, a los médicos cubanos cuando llegan a los países les retiran su documento. Y ellos como que con las presiones, ellos de a poco han ido aflojando. Es para que permanezcan ilegales en ese país, como usted lo dice, como medida de presión. Yo les quiero hacer una pregunta. Te escapas como un indocumentado, ¿sabes? Sin documentos, exacto, sin títulos, con nada que dé cuenta de quién tú eres. Es como para empeorarte la posibilidad de escape. Una pregunta. ¿Fueron ustedes dentro de las misiones, doctor Emilio, obligados o parte de su labor era de pronto también falsear cifras, es decir, o exagerar o ajustar cifras o estadísticas? ¿Es esto parte de lo que la dictadura les obliga a hacer a ustedes? En los 3 países que trabajé en colaboración médica internacional, en todos, en Bolivia, en Angola y en Namibia, nos pedían como una meta, por ejemplo, tantos pacientes al día, aunque no fueran X cantidad de pacientes, que imagínate tú, la cantidad de pacientes que tenías que ver al día era un ejemplo, una cifra X, ¿no? Por ejemplo, en psiquiatría, normalmente tú ves lo que se presenta a la clínica. Ellos querían, por ejemplo, que pusiera 30 pacientes vistos. O en Bolivia había el tema de la operación Milagro, un ejemplo, que había que convencer personas para que fueran al hospital oftalmológico a operarse pterígio, catarata, y había que estar captando sin necesitarlo. oculares.
Es decir, sin necesitarlo. No, había que era una meta, como decir, hay que hacer tantas óperas, porque Había que Fidel Castro, inflar los números entonces. había que inflar. El comandante Fidel Castro esperaba en Cuba todas las tardes un parte que se mandaba diciendo, operamos tantos pacientes, le devolvimos la vista no sé cuánto, tantas cataratas, se vieron tantos en urgencia, tantos en patología. De manera que a veces se le daba la vuelta a la población total del país, porque cuando te obligaban a inventar esa cifra, que era, eso también me puso en espejo conmigo, porque soy enemigo de mentir en un documento médico legal, tenía que mandar unos partes y yo era consciente de que había una cantidad, una cifra de pacientes que yo no había visto y tenía que declarar que sí los vi. Eso era un horror. Eso me ponía a mí, en mi conciencia, me ponía en una situación realmente incómoda, era una crisis de conciencia, tenía que elegir o me escapo en ese momento o estallo como una granada o doy esa cifra o me escapo. Y bueno, lamentablemente en aquel periodo lo hice y sí cumplí con, o sea, ponía, ¿qué pasa? Que para las instituciones donde tú trabajabas, sí se entregaba la hoja de cargo real, que era lo que me daba tranquilidad conmigo mismo desde el punto de vista ético. O sea, yo no le mentía a la institución namibiana, ni angolana, ni en el otro lado donde trabajé. O sea, yo le entregaba a la parte de esos gobiernos que me contrataban como profesional los casos reales que había visto. Había un parte, que era el parte que era para ellos, de lo realmente que se había atendido y se había visto, y la cifra que me pedía la máxima dirección de la colaboración médica por la parte cubana, que eran las que trabajaban en el Departamento de Estadística, porque esas eran las cifras que iban enviadas para Cuba para la propaganda política. Y también muchas de esas cifras eran las que ellos argumentaban a la contraparte para justificar el dinero que había que darle a la colaboración. No sé bien, porque ya es algo que se escapaba de mi control y de mi conocimiento, cómo se las arreglaban para que la contraparte supiera o entendiera que había un volumen determinado de pacientes que eran inflados, era falso, y que lo sabíamos los médicos, por supuesto. Doctor, y eso realmente te genera un estado bien incómodo. Hay que tener mucha doble como profesional, moral, hay como que tener un profesional. estado a veces de frialdad afectiva para saber que estás formando parte de una cosa como esa. De un engaño. Sí. Obligado. Exacto. Doctor, quiero hacerle una Bueno, otra pero pregunta. es que el gobierno cubano se caracteriza históricamente por falsear todos los indicadores de salud para sostener el mito de la potencia médica. Exacto. Lo más reciente que pasó fue la pandemia. Engañaron a las organizaciones internacionales y a la Organización Mundial de la Salud con las cifras de contagios y muertes por COVID en Cuba. Y era mentira, se murieron muchos pacientes con diagnósticos que no eran inventados o sin diagnóstico, y era COVID. Para decir que en Cuba no se morían tantos pacientes de COVID. Quiero aprovechar ese tema. Adelante, la doctor falta Lucio. de transparencia, la falta de transparencia es algo que caracteriza a la dictadura cubana. Nosotros no sabemos ninguna cifra porque todo emana de esa fuente y eso es lo que lo caracteriza a ellos. Ellos dicen, dan las cifras que ellos quieran y allí no hay un control que sea independiente, que vigile o que diga si eso es real o no. Allí todo emana del Partido Comunista de Cuba. Todas las cifras que ellos dan, todo es... Como lo menciona el doctor Emilio, es una orden vertical, es un mandato vertical y de ahí viene todo. Pero quiero preguntarles algo aprovechando que sacan este tema. Se habla mucho de una vacuna cubana de nombre Abdala o Abdalá. ¿Han escuchado hablar ustedes algo de esta vacuna? ¿Se sabe algo de esta vacuna? Que obviamente no está ni siquiera certificada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Han escuchado ustedes algo entre colegas acerca de esta vacuna? A ver, categóricamente los candidatos vacunales o vacunas cubanas contra la COVID, que son varias, está la Abdala, está la Soberana Plus y otra tal. En fin, el doctor Ruano es el más experto en el tema de vacunas. Yo creo que cuando él regrese se va a dar placer recibiendo toda la información por parte de Ruano. El Gremio Médico Cubano Libre en su momento hizo varios programas en diferentes plataformas y medios de comunicación independientes cuestionando este tema de las vacunas cubanas, porque incluso la OMS hasta el día de hoy aún no las ha reconocido. Creo que hay alguna especie de edicto que dice que
se reconocen como emergencia, pero básicamente no están aprobadas por la OMS. Okay. Yo preferiría voy a ser hablar más conservador en responder sobre vacunas en este momento. Doctor Quiero Emilio, que está bien completo. Muy bien, doctor Emilio, quiero hacerles una pregunta. Se habla mucho entre todas estas teorías y lo que se escucha, por lo menos hablar, de que infiltrados en estas misiones cubanas hay personas que no necesariamente están dentro del gremio médico y que la finalidad o sus objetivos de ir dentro de estas misiones es otro. Y usted hace un momento mencionaba acerca de estas personas que normalmente les cambian de nombre dentro de las misiones. Estas personas van aparentemente con otros objetivos. ¿Qué de cierto hay de esto? O sea, ¿van estas personas con la finalidad de adoctrinar, van con otros fines que tienen que ver con más la parte política local, tanto de la dictadura como del país que los recluta? Evidentemente, estas personas que no son médicos son agentes de la inteligencia cubana, son agentes de la seguridad del Estado, es la policía política, lo que le dije, el Ministerio del Interior, que deben tener diversos rangos, diferentes rangos. Algunos están nucleados desde la embajada, otros van desplegados en cada una de las posiciones donde están los médicos cubanos. Muchos de ellos no son médicos, es el que tú reconoces que es el agente que te controla, que te espía y que está perfectamente en función tuya y además a veces te lo hacen saber de que sepas que te están vigilando y que saben todo de ti. Cuando le hable de mi experiencia en Namibia, ya verá esa parte cuando le cuente. Y hacen pequeñas redes de infiltración. Hay una mezcla de ese control de espionaje hacia adentro de la colaboración médica que va dirigida al personal médico, o sea, saber todo del pi al pa de cada uno de nosotros para ir detectando potenciales desertores o posibles médicos que escapen o con quién te relaciona. Por ejemplo, le tienen mucho terror a los cubanos que residen en los respectivos países donde nosotros vivimos. Trabajamos en ese periodo de la colaboración médica. Los cubanos que ya son independientes, que viven allá, y si son médicos, más todavía. Ellos le tienen mucho terror a eso. Incluso a esa comunidad cubana que está allí, también la espían. Y te ponen como condición que no te debes relacionar con ellos. Imagínate tú que tú estés en un tercer país y te estén diciendo abiertamente que no te puedes relacionar con los cubanos que viven allí. Hacen labor de proselitismo político, actividades políticas con grupos de solidaridad, grupos de izquierda, los gobiernos que son más afines a la dictadura cubana, te hacen ir a cosas de manifestaciones, en apoyo a esos partidos en el poder, sobre todo los de izquierda. Eso sobre todo lo vi mucho más en Bolivia y lo vi en Angola. Las redes los obligan a participar en redes activamente. Ellos, Sí, espérate, déjame terminar, Luce, que me pierdo la idea, espérate un momentico. Entonces, aparte de esta labor de proselitismo político y de convocarte, incluso de ponerte en función de que en las redes sociales de la brigada, el Facebook, de la colaboración cubana, de un ejemplo en Namibia, tienes que empezar a poner noticias de la revolución cubana y actos políticos y el dirigente tal visitó y fue aquí, vino allá. Lo otro que hacen es, que es donde quiero llegar, captan, infiltran a colegas tuyos que están en tu equipo de salud, que son médicos, no son agentes de la seguridad, no son policías, no son oficiales, pero son médicos que captan, que los chantajean y le dicen, tú vas a trabajar para nosotros. Por ejemplo, en cada piso donde estemos viviendo 2, 3 médicos cubanos, 4 médicos cubanos, a veces son pisos más numerosos, van desplegando. A cada uno le asignan uno que pasa por tu amigo, por tu confidente, por tu compañero que comparte contigo tu plato de comida, el que compra la comida contigo, el que puede ser incluso tu amigo más cercano, al que no te atreverías a contarle cualquier otra cosa que no sea ese, o que a veces te cuquea y un poco que te provoque, te dice, oye, qué mal está la cuestión con Cuba, mira lo que hicieron, y ese está trabajando para la seguridad del Estado. Yo lo viví, a mí me lo hicieron, a mí me grabaron. Yo descubrí al cabo de los meses estando en Namibia que tenía una persona allí, en mi propio entorno doméstico, que era el chico asignado para obtener cualquier información sobre mí. Y era supuestamente el más cercano. O sea que hasta eso lo hacen.
O sea, saben disfrazarse perfectamente, digamos, tan bien al punto que logran engañarlos hasta ustedes mismos. O usar parte del personal realmente médico, con formación médica, a trabajar para los órganos de la seguridad del Estado. Hay como un pequeño chiste entre cubanos, que de cada 4 cubanos, 3 son de la seguridad del Estado. Uf, qué En tremendo. esas misiones, en esas colaboraciones en el exterior, el chiste era ese, ¿no? Que de cada 4, por cada 4 médicos, 3 eran chivatos, o sea, informantes, delatores Sí. o agentes. Si me permite, doctor, a ver, quiero volver a darle puedo, Adelante, doctor Lucio. no, lo que quería decirte que, claro, se supone que hay un filtro de quiénes son los que van allí a esas colaboraciones, ¿no? Por ejemplo, ese filtro Emilio lo pasó. Ellos con Emilio fallaron, pero en general no debe fallar el filtro, ¿sabes? En general son médicos que comulgan de alguna manera, pero ni siquiera porque crean en esta política ni en ese gobierno, sino por prebendas personales, por quiénes son su familia en Cuba, por ejemplo, que pertenecen al Partido Comunista, por eso están allí. Entonces, extraordinariamente escapa alguno como Emilio que se ha podido colar, primero porque es un profesional que a él lo han pasado por el filtro, las autoridades, en este caso de Angola, lo entrevistaron y vieron que efectivamente Emilio es un pediatra, un psiquiatra extraordinario, es profesor. Ellos querían que fuera un psiquiatra de verdad allí a la Preparado, misión, claro, capacitado, claro. preparado, esa era su intención. Pero cuando llegan después allí, a las cosas ya se escapan mucho de las manos, porque como van infiltrados de este tipo, que lo que van a hacer más que todo es a controlar esa masa de médicos que se les puede escapar o piensen diferente o les genere un problema. Sí, pierden la Y, perspectiva. Que a lo exacto, largo, y entonces, perdón, Adelante, doctor Lucio, Miguel. a lo largo de los años se ha demostrado que hay 3 tipos de misiones médicas. Una, la misión médica popular participativa que va para el barrio pobre de un país muy pobre, como por ejemplo Venezuela, como por ejemplo a lugares recónditos de Bolivia, a lugares recónditos de Brasil, o a también lo que pretende hacer López Obrador, llevarlos a lugares recónditos y de difícil acceso de México, donde están los pobres, y esas son populares y participativas, pero las misiones últimas de Emilio fueron en lugares donde el propio país selecciona al personal y no quiere un personal incompetente y no quiere un personal que tenga una formación básica en un periodo de 3 meses, un diplomado, quiere un especialista de alto nivel como es Emilio, y Emilio pasa el filtro, pero no pasa el filtro solamente de las autoridades cubanas, porque el pensamiento no se puede filtrar. O sea, Es ¿cómo muy usted cierto. filtra el pensamiento autónomo de un... Eso creo que es un punto importantísimo el que está tocando, doctor Miguel. Se le cortó su micrófono, doctor. no. Su micrófono, doctor, está... creo que salió ahora, bueno, con la cámara. En lo que vuelve a entrar el doctor Miguel, ahí está ya adentro. ¿Está con nosotros, doctor? Sí, sí. Ahí sí, ahora ya lo escuchamos, doctor. Sí, yo lo que decía que no es lo mismo pasar un filtro, y perdonen que reitere esto, pasar un filtro por una misión de que llamamos de alto nivel, por llamarla de alguna forma, que es la misión elitista. A esos países no van cualquier médico cubano, no va un médico formado empíricamente, ni en un diplomado de 3 meses para convertirlo en intensivista que nunca es, o no va para ser un médico convertido en un imagenólogo que no lo es, o en un radiólogo o un endoscopista que no lo es, porque se formó en un diplomado de 3 meses express en Cuba cuando era un médico general graduado 3 meses antes. Ese precisamente, doctor, es el tema al que yo quería preguntarles y quería tocar, porque en todo caso, el país que está contratando a estos médicos cubanos, pues un país responsable, un gobierno responsable, tendría en teoría derecho a pedir gente que esté perfectamente capacitada. Pero se habla mucho de que, obviamente, a lo largo de la historia, de la maravilla de la medicina cubana y la calidad de la medicina cubana, pero que poco a poco se ha ido difuminando porque la dictadura
por impulsar la parte comercial, el lado comercial de estas misiones, ha empezado a sacar pues médicos al vapor o casi al vapor, inclusive enviarlos inclusive sin sus estudios terminados. ¿Qué de cierto hay de esto? A ver, con respecto a esto, hay que situar esto en situaciones circunstanciales y económicas para el país. Mire, esto no se hace con países que no sean de la misma ideología o del mismo perfil izquierdista de Cuba. Cuando se está hablando de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador y de países que en un momento determinado tuvieron un gobierno de izquierda. Y México ya incluido, doctor. Ajá. En México es otro caso particular. Déjame primero circunscribirme a estos tres que te estoy hablando. Estos tres que te estoy hablando tuvieron un gobierno de izquierda que lo único que pretendía absolutamente para nada era dar un servicio de calidad a su población, sino a través de un contubernio con Cuba, inyectar capital a Cuba. O sea, esas misiones no estaban constituidas para nada con un beneficio para la población, como no tampoco lo constituye Venezuela. Venezuela no constituye una misión médica para garantizar el servicio a la población, porque en los centros de diagnóstico que tiene Venezuela, como decirte, no sé, por regiones, por lo que son las ciudadelas, etcétera, no hay un servicio de calidad para la persona, o sea, para el ciudadano venezolano. Lo que está intentando es inyectar capital a la situación que existe hoy en Cuba, cuando Cuba es filosóficamente la imagen al mundo del socialismo perfecto. O sea, la imagen es esa, el socialismo próspero, con buena educación, con buena salud, con una campaña difamatoria precisamente del gobierno de Cuba para decir que son los mejores médicos del mundo, más preparados con la mejor tecnología. ¿Qué ocurre? Eso fue circunstancialmente lo que ocurrió en el caso de estos países que te mencioné. Se derrocó el régimen izquierdista, vinieron gobiernos de derecha o de centro derecha que hicieron entonces demostrar, o sea, quisieron demostrar que era un fraude, que eso no prestaba un servicio real, que además endeudaba y creaba un problema para esos países por los grandes recursos económicos que se desviaban para estos médicos que precisamente para nada, esos médicos tenían absolutamente nada que ver con brindar un servicio de calidad. Muchos, como bien decías, formados formados al vapor, porque no es que un médico sea formado al vapor en un periodo de 6 años, sino que cuando te gradúas de médico no tienes capacidad absoluta para ejercer la medicina de alta especialización. ¿Y cómo yo te voy a vender un especialista de alto nivel cuando tú eres un médico general formado en 3 meses en una especialidad o una pseudo especialidad que todavía no domina ni los procedimientos ni cuáles son las formas reales de esa especialidad de acceder a un paciente, específicas de cada especialidad, en las cuales nosotros, por ejemplo, no podemos incursionar en la medicina intensiva, porque yo soy fisiatra. Un médico legista no puede incursionar en la medicina ultrasonográfica porque no es su perfil. O sea, porque en los pensus de nuestras especialidades están los procedimientos propios de cada especialidad. Y estamos hablando más de 49 especialidades médicas. O sea, ¿cómo es posible que esto pueda ser? Pues bueno, esto ocurre. En el caso de México, que me tocaba particularmente, te voy a hablar. México no se va del perfil de la inyección de capital a Cuba. El objetivo de esas misiones médicas ahora en México tienen un objetivo fundamental. Yo no creo que sea ni el adoctrinamiento. O sea, el adoctrinamiento viene incluido, pero no creo que sea exportar el socialismo. Esto es un asunto particular. Es solamente la transferencia de fondos. Yo no creo que sea exportar el socialismo. Puede ser que sea el intensivo para exportarlo después, pero con 500 médicos no van a exportar el socialismo a México. O sea, de ahí partimos. Segundo, el objetivo es principalmente transferencia de fondos, ¿no? Primordialmente comercial. Inyectar capital económico a Cuba. En este momento, cuando ha perdido misiones que sustentan el gran % económico que Cuba podía satisfacer, que no lo satisface ni el turismo. O sea, ni el turismo satisface esos requerimientos económicos que Cuba necesita y que hoy ha perdido en 3 misiones básicas. Las ha perdido en Brasil, la perdió en Bolivia y la perdió en Ecuador. Al perder esa inyección de capital que necesitaba Cuba en este momento y que constituye la primera fuente de ingresos para Cuba. Perdón, doctor, Sí. ¿Por qué las ha perdido? ¿Se está cayendo el mito? ¿Se están dando cuenta? Las perdió porque los nuevos gobiernos, Jair Bolsonaro en Brasil, el gobierno de Ecuador y el gobierno de Bolivia, los nuevos gobiernos
decidieron no continuar ese proceso porque constituía para el país, la prioridad ahí no podía ser Cuba, la prioridad tenía que ser el país donde estaba ocurriendo el desastre. Entonces, para esos países era necesario recobrar ese dinero que estaba saliendo para Cuba y que no satisfacía las necesidades de salud de esos países. O sea, no las lograba satisfacer. En el caso, o sea, es conveniente el negocio para Cuba ahorita con López Obrador. Sí. Primero porque hay dinero, segundo porque López Obrador aceptó transferir fondos a la dictadura. Y algo iba a comentar usted, doctor Lucio, porque ustedes se pusieron también en contacto ustedes con el Colegio de Médicos en México, ¿es correcto? Sí, también. Igual quiero señalar una cosa, en el caso de Brasil, no solo por el dinero que salía de Brasil, es que el presidente de Brasil admitió que eso era una forma de esclavitud también. Y él dijo, eso es importante, es que los gobiernos se dan cuenta de la verdad de lo que está pasando allí. Pero además ya está certificado por Human Rights Watch y por las Naciones Unidas. Es decir, esto ya no es un término, estamos hablando, para que nuestro público entienda, estamos hablando de tráfico humano, porque luego lo llamamos elegantemente esclavitud moderna, pero esto es prácticamente tráfico humano, ¿no? Hay algo que quiero apuntar, y es que los gobiernos de centro derecha o gobiernos de derecha se subordinan a los congresos y a los senados de los países para poder aprobar estas misiones médicas. Están subordinados, o sea, tienen necesariamente que tener la aprobación. El Senado brasileño, a través de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, demostró que los contratos no eran realizados directamente entre el médico y los contratantes, o sea, las instituciones de salud de los países. Esto constituye una violación flagrante del derecho al trabajo. Sí, la Organización Internacional del Trabajo tiene establecido y Cuba firmó el acuerdo, o sea, el memorándum con la Organización Internacional del Trabajo. Cuba y 175 países más firmaron que debe ser contratado directamente el prestador de un servicio de salud por las entidades de salud del país contratante. Y esto se viola en caso de Cuba, porque pasa por un periodo donde el contrato inicial se establece entre el médico y la comercializadora de servicios médicos en Cuba, que es la que hace un convenio, mira cómo cambia el término, de contrato inicial a convenio internacional. Oiga esto, qué clase de manipulación del derecho al trabajo. A convenio internacional, que lo hace la comercializadora de servicios médicos, que ya te expliqué que es subordinada a una empresa importantísima en Cuba que maneja a nivel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, generales, López Calleja, etcétera, que son los que manejan el dinero crudo entrante a Cuba. Ajá. Y esas organizaciones internacionales son las que firman el contrato entre comercializadora de servicios médicos de Gaesa con nada más y nada menos que las entidades de salud de los países. Sin embargo, los contratos que realizan, por ejemplo, países africanos con Cuba, la exigencia es diferente. Aquí el proceso para que entre un capital a Cuba está a través de cuentas que tienen los propios médicos, donde tienen que depositar una parte del salario que ellos reciben en estos países para que vaya entonces a Cuba, porque el contrato allí sí no es directamente entre el comercializador de servicios médicos con los servicios de salud. Es un enrollo que es diferente para cada país. Cuba tiene establecido alrededor de 7 tipos de brigadas médicas diferentes, donde está desde la Henry Reef, que es la más solidaria, entre comillas, porque esa va a situaciones de desastre y se realizan convenios rápidos, de pagos rápidos, express, incluso adelantados, como ocurrió en el caso de Lombardía o en el caso de este reino que está al lado de España, que se llama Andorra. Andorra. En Andorra, que son 2 tipos de comercializaciones que se hicieron, incluso con pagos adelantados al gobierno de Cuba, donde las contrataciones se hicieron express y se hacen por periodos muy cortos de tiempo, de alrededor de 2 a 3 meses, 4, 5, cuando más 6 meses, que es lo que dura una situación en condición de desastre. Hay otro tipo de brigada médica, que es la brigada médica esta permanente,
sacrificada, que parece que va a ser la de México, en situaciones de difícil acceso, donde están guerras entre pandillas, donde hay guerras por Eso le iba a comentar, porque, a ver, narcotráfico. van a meter estos médicos cubanos a zonas donde el gobierno mexicano argumenta que son zonas de peligro. Claro. Me parece inverosímil que el gobierno mexicano, entre comillas, utilice a estos médicos cubanos para enviarlos a zonas de alto riesgo, Pero siendo que llama para la empezar atención. esta gente está ahí contra su voluntad, están ahí por un trabajo, Pero pero llama están la contra su atención, voluntad. mira, perdona que yo te aclare, pero llama la atención que hay una contradicción muy grande, y es por lo que el Colegio Médico Mexicano se está pronunciando, que según López Obrador, él necesita de médicos especialistas para que vayan a esta zona, pero en esta zona él no tiene hospitales ni de segundo ni de tercer nivel. Correcto, no existe la Al no tener infraestructura. hospitales de segundo y tercer nivel, no se pueden hacer los procedimientos que necesita hacer este especialista para ser útil en esa zona. Por eso te digo, realmente esto no es para satisfacer las necesidades de la población en esa zona. Es un discurso arcaico, es un discurso manipulado que usa la situación de vulnerabilidad real que tienen esas zonas en materia de salud, pero con un discurso distorsionado, porque estos médicos especialistas necesitan hospitales al menos de segundo nivel, que no están en esa zona. Que no están De ahí. tercer Además de nivel. eso, ¿quién Doctor Lucio. garantiza en México de que realmente son especialistas? Lo otro, ¿quién garantiza qué autoridad mexicana, quién va a evaluar y a garantizar de que efectivamente los médicos que van allí son médicos especialistas? Nosotros lo ponemos en duda eso también. Es que nadie lo va a garantizar, porque finalmente los que lo garantizan reciben una orden de arriba, hablando de mandatos lineales, y pues los van a tener que garantizar y aprobar a como de lugar. Hay algo que sí puede proceder en México. Puede proceder algo que está a nivel de los partidos de oposición, a nivel del Senado mexicano. Los partidos de oposición no son la mayoría, porque Morena tiene la mayoría en el Senado en este momento. Entonces, hay algo que puede ocurrir, y es que los partidos de oposición, de hecho ya lo están haciendo, desarrollen a través de pedidos en el que el gobierno mexicano exponga a nivel del Senado cuáles son las cláusulas reales y cuáles son las características reales de esos contratos. ¿Comprende? Ese es un proceso que va a ocurrir en los siguientes días. Es correcto. Hay un deber, hay una obligación por parte del Ministerio de Salud Pública mexicano de rendir cuenta ante los partidos de oposición en el Senado del pollo, del arroz con pollo de esos contratos. ¿Comprendes? Totalmente. Allí pudiera parecer realmente que se descubran esta falencia. Ya esto ocurrió en Sudáfrica y el Senado sudafricano invalidó la comercialización de productos biotecnológicos cubanos en Sudáfrica y devolvió todo el interferón que no sirvió para que en determinados momentos pudiera prever la complicación o pudiera atender la crisis aguda en casos graves de COVID-19. Ya ocurrió también con la contratación de médicos cubanos a nivel de Sudáfrica, en los cuales esos médicos estaban en contratos irregulares. Por la solicitud que hizo el Senado sudafricano, que es lo que debe hacer ahora el Senado colombiano, el Congreso mexicano, por esa solicitud es que se demostró la inviabilidad de esos contratos, incluso las irregularidades. Esto supongo que es lo que se va a hacer en los próximos días. ¿Sería alguna forma? Sí, sería una forma. Adelante, doctor. Sí, sería alguna forma de descubrir realmente la irregularidad o de evidenciar, porque están descubiertos, pero la forma de evidenciar la irregularidad de esos contratos. Irregularidad que va desde, ya te digo, la forma de contratación, que va desde la forma de los pagos por los servicios médicos, son contratos de prestación de servicio muy bien regulados por la OIT, o sea, están muy bien regulados por la OIT, cómo deben ser, cuáles son las cláusulas que deben incluir, cuáles son las formas de pago, cuáles son las formas de remuneración, y esto puede ser descubierto por especialistas propios de México a partir de desde la forma de contratación, la prestación del servicio como la selección. Cuando Lucio decía que cuál sería la forma de encontrar que un médico realmente es o no especialista, hay una forma a nivel de los colegios médicos. El colegio médico mexicano se puede pronunciar y tienen que presentarle
a través de documentación que estos médicos realmente, o no solamente médicos, porque creo que la palabra médico ha sido mal utilizada en la contratación propia de lo que está hablando López Obrador, porque López Obrador va a contratar neurorehabilitadores que no son médicos, son terapeutas, y estos van a ser fisioterapeutas, especialistas. Ese es un punto bien importante, porque entonces ellos están manejando el lenguaje de manera diferente y sí lo están manejando como médicos, y el mismo López Obrador ha manejado en su lenguaje la contratación de especialistas. Este es un punto muy importante que nos está usted diciendo, doctor Miguel Ángel. Pero además tuvieron ustedes contacto con el colegio, sí, con el Colegio de Médicos de México. ¿Cuál fue su reacción, la reacción del Colegio de Médicos en México? Lucio tiene un cronograma, porque Lucio empezó el contacto directo a través de la sección de investigación y desarrollo dentro del Gremio Médico Cubano Libre, que es una sección que investiga todo a fondo y entra en contacto precisamente con las autoridades que tienen voz y que son autorizadas dentro de estos países. Y el día siguiente, o sea, el día 7 precisamente de mayo, llega López Obrador a La Habana, se pronuncia, y ya desde el 9 teníamos los primeros contactos con el Colegio Médico Mexicano a través de su presidente y la junta directiva, donde exponíamos todo esto. Incluso ellos se pronunciaban en una carta en la cual reconocían precisamente que toda esta información de primera mano le había llegado a través de médicos cubanos. Que fue la carta que emitió el Colegio de Médicos de México al día siguiente, prácticamente después de que tuvieron ustedes contacto con ellos, ¿correcto? Exacto. Lucio tiene el cronograma exacto. Si Lucio pudiera tomar la palabra, él tiene el cronograma exacto, porque después, por problemas de uso horario, Lucio ya estaba en la noche de ese día, o sea, en la noche en España, ya era la noche al otro lado del continente, y me encargó a mí que llevara a cabo el siguiente proceso ya en contacto con opositores del Senado, que también tuvimos contactos con ellos, partidos opositores, y con la televisión y medios de comunicación en México en horario de la noche de ese mismo día. Lucio pudiera hablar de esto y después sigo hablando yo. Gracias, doctor Miguel Ángel. Adelante, doctor Lucio. Básicamente fue eso. Nosotros cuando AMLO llegó a Cuba, ya si hay algo que tiene el conocimiento de tantos años de dictadura, es que nosotros podemos prever lo que va a pasar. Ya nosotros sabíamos que algo iba a pasar en materia de salud entre ambos gobiernos. Ya sospechábamos, y de hecho en la mesa de trabajo interna ya hablábamos de la posibilidad, y ya decíamos de las dos vertientes de ese tipo de intercambio. Decíamos, van a comprar vacunas o van a contratar médicos cubanos. Sabíamos que iba a pasar eso. ¿Y qué pasó? No, ya cuando vimos, hablando de eso, prácticamente en horas, vimos la noticia en medios independientes de prensa cubanos. El López Obrador va a contratar 500 médicos, y dijimos, mira, justo lo que estábamos hablando aquí en la mesa de trabajo. Ya están diciendo que van a contratar médicos. Inmediatamente digo, vamos a hacer una cosa, me voy a presentar como soy encargado dentro del gremio de página web y de todo este tema de Twitter y todo. Les dije a mis compañeros, vamos a mandar por vía interna un Twitter al gremio médico y al doctor Jaime Gutiérrez Gómez, que es el director. Le voy a mandar un Twitter para que sepa, y preguntándole, miren lo que se les viene, ¿ustedes están dispuestos a esta situación? Efectivamente, él no responde por vía interna, y al otro día, cuando me despierto, porque ya era de madrugada aquí, veo la respuesta por vía interna, y como diciendo, mira lo que hemos acabado y ellos han puesto una carta dirigida directamente al presidente de que no, ¿cómo es posible que él va a contratar a 500 médicos si ellos no están falta de médicos? Fue una cosa detrás de la otra, fue a partir, y bueno, se suscitaron una serie de hechos, como dice el doctor Cubano. Empiezan a contactarnos la televisión mexicana. Miguel Ángel Rubano hizo una entrevista, ya era de madrugada. Yo tuve que pasarle la entrevista a Rubano al canal 46, que creo que era, Miguel, ¿no? Exacto. Sí, hiciste la entrevista, y después empezaron incluso varios médicos mexicanos que se ven en las redes, desde el punto de vista particular también, dando su opinión de contratar, de traer médicos, y hablándole
directamente al presidente, a AMLO, de que eso les parecía una idea que totalmente descabellada. Es decir, nosotros generamos una cascada de respuestas ante lo que lo que viene pasando ahora, que al final. Y, bueno, estaremos siguiendo este suceso. Es Vamos a estar siguiendo lo importante, que va a pasar esta semana, porque creo que esta semana van a pasar cosas es importantes, sobre todo en el importante caso de como México. dato. Sí, doctor, adelante. Sí, y es importante como dato hablarte. Se realizó una investigación. Nosotros no hablamos pifias ni tiramos al aire. Y realizamos una investigación con el colegio. Y con el colegio llegamos a cifras. Mira, en México cada año se gradúan 17,000 médicos en las diferentes universidades. En este momento, el Colegio Médico Mexicano tiene 50,000 médicos especialistas sin plazas. Así es. Si tiene Es correcto. 50,000 médicos especialistas sin plaza, ¿qué podrá suplir 500 médicos cubanos especialistas que vayan a sitios donde estos médicos no tienen plaza porque no hay hospitales de segundo ni tercer nivel? Ni O seguridad. sea, sí. Bueno, pero supón tú que para que haya, si hay hospitales de segundo y tercer nivel, se supone que allí han desplegado mecanismos de seguridad. O sea, no tienen ni los mecanismos de seguridad. No existe ni eso. Son rutas internacionales de narcotráfico, de guerras entre pandillas, son sitios inhóspitos, muchos sin accesibilidad, incluso por carreteras, con un déficit de comunicación terrestre tremenda. ¿De qué especialista está hablando? O sea, ¿de qué especialista está es hablando? inverosímil, porque lo que hemos vivido en México, doctor, en estos últimos días, en este periodo, y hay que resaltar para que sepa el público que nos ve, que esta no es la primera contratación de médicos cubanos que México hace. Es decir, aquí ya hubo bastantes médicos contratados, sobre todo durante la etapa de la pandemia. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Antes de despedirnos, y agradeciendo también al doctor Miguel Ángel Ruano que se volvió a unir a la transmisión con nosotros, lo agarramos así corriendo entre consulta y consulta y sabemos que están ocupados y se los quiero agradecer muchísimo. Antes de irnos, una pregunta puntual, doctor Ruano, que me dijeron que la consultara con usted. La vacuna Abdalá. El presidente López Obrador anunció la compra de vacunas Abdalá a Cuba y que estas vacunas se le iban a aplicar a niños menores de 12 años. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto? Primero, Abdala es una vacuna que trabaja a nivel del núcleo del virus a partir del segmento S. Es un segmento a través del cual el virus se fija a la célula eucariota del cuerpo humano. Este es el principio elemental, bloqueando ese sitio de unión. Según lo que se ha podido investigar, porque nunca Cuba ha demostrado ni ha presentado ante la comunidad científica internacional ni los mecanismos de producción ni los estudios, muchísimo menos de validación. ¿Cuáles son las esencias de la vacuna? Eso provocó que la vacuna, al no ser entregada durante los periodos de investigación previo de ensayo clínico con todas sus etapas y ir informando paulatinamente a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, llevó a cabo, o sea, eso llevó a que de manera importante ambas organizaciones se pronunciaran a partir de que no era validada la vacuna por no ser presentada en los tiempos establecidos las diferentes etapas del ensayo clínico, que son 3 fases. Esto provoca que la vacuna ya nunca, o sea, no va a ocurrir que sea validada por la Organización Mundial de la Salud y la OPS porque no se pueden hacer validaciones retrospectivas, ¿comprendes? O sea, como en los tiempos establecidos no se presentaron junto al resto de las vacunas de los laboratorios de todo el mundo, Cuba no presentó esa documentación, llevado por prepotencia, llevado por todas las características propias que tiene el gobierno cubano y los laboratorios en Cuba, que no obran de manera independiente, sino que tienen que obrar, como todo en Cuba, por las características, las exigencias del gobierno. Como esto no ocurrió en los tiempos, te estoy hablando alrededor del 2020-2021, no van a ser validadas. O sea, que solamente han sido compradas porque como no pueden ser validadas, no pueden ser vendidas a través del fondo rotatorio de la OEPS, que es el fondo rotatorio que no solamente comercializa
estas vacunas, sino comercializa un resto de vacunas más. Como esto no va a ocurrir, los países de manera autónoma pueden comprar a Cuba sus vacunas confiando en los mecanismos de sustento, de producción y los mecanismos de acción farmacológicos, de farmacocinética y de farmacodinámica de esos productos. Como esto no ha ocurrido, solamente los que han comprado en alguna medida vacunas a Cuba han sido, en primer lugar, lo compró Venezuela, lo llevó a Venezuela, las puso en Venezuela, pero las complementó con Pfizer y con AstraZeneca. O sea, llama la atención. Hay o sea, que la vacuna Abdala por sí sola no funciona. Es decir, la tuvieron que complementar con las otras. Todo esto son suposiciones porque nunca han presentado documentación ni investigación científica alguna. Los cómplices de la dictadura castrista tampoco la van a presentar, ¿comprendes? O sea, ¿cómo van a presentar sus verdades? Pero sin embargo, en las evidencias se encuentra primera dosis de Abdala con segunda dosis y dosis de refuerzo de Pfizer o AstraZeneca. Llama la atención Nicaragua, tercer consumidor. Allí compraron primera dosis de Abdala para adultos y las complementaron con Pfizer y las complementaron también con otras vacunas del tipo que actúan a nivel del RNA mensajero. Mira, ¿qué estamos hablando grosso modo con esto que te he dado un poco técnico? O sea, son cosas técnicas. Son precisamente los estudios reales. Llama la atención una cosa. López Obrador está intentando llegar a la fibra más sensible de la población, los niños. Proteger a los niños. Esto también es un discurso populista, porque los estudios de Abdala no están aún validados para el uso en niños menores de 12 años. O sea, no están. En Cuba se hizo una vacunación masiva a través de puestos de salud, incluso en menores de 12 años, pero tenemos registros de fallecidos en estas edades que aún habían sido vacunados. Comprendo, o sea, niños fallecidos en estas edades que habían sido vacunados. Tenemos registros de adultos vacunados, incluso con una dosis de refuerzo, y que fallecieron. Se encontraron en este momento investigaciones en Cuba de una pseudoestadística o una estadística maquillada o bañada que demuestra una cifra muy inferior del número de fallecidos. O sea, nunca podemos saber a ciencia cierta, estimado periodista, cuáles son las porque cifras finalmente se manipulan las cifras. Imagínense ustedes en Cuba, definitivamente. De los procesos que se llevan a cabo. Cuando la pregunta, mis compañeros me la dirigieron a mí, es porque llevo desde 3 años el proceso de investigación de estas vacunas. Te estoy hablando 2020, 2021, lo que llevo de 2022, con trabajo de investigación profundo, un seguimiento estricto de todo esto, incluso para la publicación próximamente de un libro que hable sobre todo este proceso de vacunas en Cuba, y no solamente de vacunas, sino también de derivados a partir de de los productos farmacológicos cubanos. Este falso espectro de acción de productos cubanos. Tenemos más de 14, 15 investigaciones con productos cubanos que vienen de una manipulación absoluta de su acción directa, incluso cómo han sido vendidos a países productos cubanos y estas vacunas a países cómplices, como que son capaces de accionar sobre la fase más delicada de la enfermedad. Te estoy hablando fase aguda, y la fase más importante, que es la posible acción que dicen que tienen estas vacunas cubanas sobre minimizar los periodos de complicaciones, incluso las formas graves de la enfermedad. Esto fue demostrado. Nicaragua suspendió el uso del producto interferón cubano en las formas graves de la enfermedad y no lo devolvió a Cuba porque es un cómplice y ya se habían gastado el dinero, pero Sudáfrica la devolvió completamente a Cuba porque productos cubanos que prometían actuar sobre las fases agudas de la enfermedad y las fases más graves no cumplieron su efecto. O sea, de todo esto trae consigo que la comunidad científica internacional primero no tenga los estudios ni hayan sido presentados a la comunidad científica internacional. Si yo tengo un estudio real sobre un fármaco, lo presento. No tengo por qué esperar que me estén cuestionando. Y segundo, lleva entonces a un cuestionamiento de la comunidad científica internacional de todos estos procesos que han sido muy engorrosos. Pues
digo, más claro creo que imposible. Doctores, yo quiero agradecerles muchísimo porque también tenemos aquí la guillotina. La verdad son valientes palabras, valientes testimonios. Yo sí quisiera pedirles, por favor, ya para cerrar el programa, un pequeño breve o un breve comentario final de cada uno y le vamos a pedir también al final al doctor Lucio que nos haga favor de darnos las redes del Gremio Médico Cubano Libre. Empezando por el doctor Emilio Arteaga. Doctor Emilio, gracias por haber estado con nosotros. Su comentario, por favor, ¿qué quiere decir? ¿Qué le quiere decir a los médicos cubanos que están en otros países, que están en situaciones similares o peores que la suya? Y a nuestro público en México. Muy bien, me gustaría dejar claro que toda la información que se ha ido recogiendo a lo largo de estos meses y estos años que demuestran con creces cómo califica el tema de la contratación de personal médico cubano en terceros países en la categoría de trata de personas son ciertos. Son ciertos porque además están las evidencias y está lo más importante que son los testimonios de personas reales que en su momento llenaron los cuestionarios y aportaron los datos, pero personas reales que están dispersos en muchos lugares del mundo, incluyéndome, porque fui uno de los que abandonó la colaboración médica cubana desde Namibia y conozco desde dentro todo lo que puede ocurrir con cada uno de nosotros. Creo que el silencio nos hace cómplices, el silencio y permanecer callados y colaborar y hacer todo como quiere ese sistema totalitario, lo único que va a hacer es perpetuar esta injusticia. El costo es alto porque estamos desterrados, estamos separados de nuestros seres queridos, estamos imposibilitados de retornar a Cuba por más de un periodo de 8 años, incluso en nuestros casos que hemos dado nuestro rostro, nuestros nombres a los medios de comunicación, ya no es 8 años, ahora es nunca, a menos que caiga ese sistema totalitario o se haga justicia antes, pero que la libertad no tiene precio. Es difícil, es complicado, pero la sensación de liberación es total. La percepción de que estás yendo por el camino de la verdad y estás denunciando algo que es humanamente y éticamente intolerable, te da toda la fuerza del mundo, en mi caso, para empezar de cero, en una condición en este momento de irregular, de apátrida, de solicitante de protección y refugio en un tercer país desde acá de Europa, pero no me arrepiento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que he tomado el camino de esa verdad y salir del anonimato porque esto va a repercutir y va a traer como consecuencia que esta verdad se sepa al mundo para poder terminar con esta arbitrariedad. Esto no puede seguir, no hay manera de que esto se justifique. Y la única forma de pararlo es denunciándolo en los organismos internacionales, denunciándolo a la opinión pública nacional de nuestro país y a la opinión pública internacional, denunciándolo en todas las ONG y en todos los medios de comunicación y en todas las personas de bien del mundo que quieran hacerse eco de esta verdad. Y por supuesto, darnos fuerza, animarnos los unos a los otros. Nuestros colegas pierdan el miedo porque merecemos un trato mejor, una vida más digna y merecemos un respeto como profesionales. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Emilio. Aprecio sus palabras. ¿Hace cuánto que no pisa usted su tierra? ¿Dejó usted familia en Cuba? La última vez que estuve en Cuba fue el 5 de julio del 2020, que había estado de visita en Cuba cuando estaba contratado en Namibia. Y desde entonces ya no más, porque en septiembre de ese mismo verano, al terminar el verano, en septiembre del 2020, es que tomé la decisión de abandonar la colaboración en Namibia, porque allí fui convocado, fui llevado a una especie me llevaron con la máxima dirección de la colaboración médica allá, el jefe de la misión, me llevó elementos de la seguridad del Estado que estaban allí en los alrededores y tenían en una computadora, en una laptop, publicaciones mías, comentarios míos en redes, incluso cosas de meses atrás,
que según ellos eran posiciones que comprometían mi lealtad política e ideológica al sistema cubano. Y a ¿Ha veces recibido eran hasta amenazas? memes. ¿Usted ha recibido amenazas? Sí, ahora le explico. A veces eran hasta memes o críticas que podían ser incluso en contrasentido o en doble sentido, porque ni siquiera era una postura abiertamente contra el sistema, pero sí cuestionaba la gestión del Estado, sobre la pandemia, los decomisos, la represión que se ha desatado en Cuba en los últimos años, con todos los sectores de la sociedad civil, y por supuesto ya era evidente que yo tenía una posición crítica, y la amenaza era, por supuesto, que me mantuviera localizable, que se tenía que tomar una decisión desde La Habana, que se me iba a informar en un momento determinado. Ahí comprendí que efectivamente ya eso estaba decidido, ahí no había más nada que discutir. Entendí que lo próximo que iban a hacer conmigo era darme una misión revocada, porque eso automáticamente viola el reglamento por haber escrito en redes sociales. Hablo de mis plataformas personales, mis páginas de Facebook, Twitter, mis mensajerías privadas, donde efectivamente criticaba duramente al gobierno, y entendí que la solución era de una vez y por todas, ya eso fue la gota que colmó la copa, irme. Y en un periodo de 24 a 48 horas, gracias a la colaboración de amigos, al apoyo de amistades en el exterior, elaboré un plan de escape, tuve que irme, burlar el cerco de vigilancia que tenía en casa, tenía una persona en la propia domicilio donde yo radicaba, vigilándome, al tanto de mí, no me perdía pie ni pisada. Es una realidad orwelliana, literalmente una realidad orwelliana, es vivir de esa manera, y fue una sensación muy liberadora. Claro, el costo es elevadísimo porque dejas atrás toda tu vida privada, tu vida, tu arraigo, de hecho tu hogar, tu cátedra, tu profesión, y te lanzas al vacío, a un mundo desconocido. No sabía qué iba a pasar conmigo, no tenía idea para dónde ir, cómo iba a cruzar la frontera, por dónde salía, por dónde me iba. De manera que inicialmente estuve escondido en un sitio de amigos africanos que me ocultaron, porque evidentemente después de haberme ido de la casa, ellos no contaban, parece que ellos esperaban que yo iba a estar como cordero esperando que me dieran el dictamen de enviarme para Cuba, pero realmente me adelanté y me escapé. Y luego, bueno, ya después no puedo filtrar mucha información porque hay personas, terceras personas que me ayudaron a salir. Crucé a Sudáfrica, desde ahí a Egipto, y finalmente logré entrar a Europa, que es donde soy en este momento un solicitante de protección. Gracias, doctor Emilio. Le aprecio su valor y su testimonio. Doctor Miguel Ángel, Gracias. un comentario final, por favor, antes de despedirnos. Sí, yo quiero dejar claro que todo lo que han dicho los médicos que me han antecedido, mis compañeros, es real. Lo hemos demostrado con pruebas. Sería horrendo no decirlo, o sea, sería una traición a nosotros mismos no decirlo. En mi caso particular, yo no abandoné una misión médica. Yo soy un médico regulado, que ese es el término que se utiliza en Cuba. Regulado es el término que se utiliza para decir que el médico o la persona no puede entrar a Cuba. Yo estoy regulado por pensamiento, regulado por acción, regulado por mis denuncias en redes sociales, regulado por pertenecer al Gremio Médico Cubano Libre, regulado porque antes de pertenecer al Gremio Médico Cubano Libre investigaba constantemente en un periodo de 10 años anterior a pertenecer al Gremio Médico Cubano Libre, investigaba todos los asuntos relacionados con las arbitrariedades del gobierno cubano en materia de salud y de los procesos con los médicos, la violación de los derechos sanitarios de los médicos en Cuba y en estas misiones médicas. Estoy regulado por eso, llevo 20 años sin poder entrar a Cuba. De esos 20 años, en los últimos 4 años han sido lo peor para mí. Hace 2 años murió mi padre. Llegué al aeropuerto José Martí de La Habana en un vuelo y me devolvieron en ese mismo vuelo porque estaba imposibilitado de entrar al país, siendo ciudadano cubano, nacido en Cuba. Y la otra situación me ocurrió el 14 de diciembre último, en el cual murió mi madre y tampoco pude acceder a Cuba ni para su funeral ni para su cremación. Esto no me ocurre solo a mí, esto le ocurre a cientos, a miles de médicos cubanos. La ley de 8 años no es absoluta. Esa no es una ley que a los 8 años, aún siendo injusta, puede regresar al país. Como bien dice el doctor Emilio, hay quienes regresan al país, hay quienes no regresan al país ni después de los 8 años y hay quienes no podemos regresar nunca. Esto es muy importante decir. Gracias, doctor. Muy amable. Muchas gracias por su testimonio también.
Doctor Lucio Enríquez, su comentario final, por favor, y si nos hace favor de dar sus redes, si es tan amable. Sí, pues en mi caso particular también puedo decir que no he sido uno de los médicos que ha pertenecido a ninguna de estas misiones médicas, pero que sí soy uno de los médicos que le prohíben su entrada por dar la cara, por hacer todas estas denuncias, por pertenecer al gremio médico cubano libre. Yo un buen día dije quiero ser libre de verdad. No quiero seguir formando parte de la mentira, de todo lo que se dice sobre el sistema de salud de Cuba, de todas estas misiones médicas. Quiero dormir tranquilo, quiero respetar el juramento hipocrático y empecé en mis redes a denunciar todo y es lo que estamos haciendo todo desde hace un año abiertamente y por esto yo soy uno de los que no pueden entrar nunca más a Cuba y por eso apostamos porque ese régimen un día se termine y poder entrar a nuestro país sin ningún tipo de condicionamiento, ningún tipo de represión por pensar como pensamos. Nosotros no somos un partido político, nosotros somos sencillamente médicos que respetamos el juramento hipocrático y nada más. Y esto muchas veces va en contraposición de toda la política que tiene la dictadura cubana. Y es por eso que nos estigmatizan y es por eso que no nos dejan entrar. Yo tengo parte de mi familia en Cuba y yo he decidido un buen día a renunciar a verlos, siempre con la esperanza de que no sea mucho más el tiempo que permanezca este régimen, este régimen en Cuba. Así es que no estamos aquí para eso, para denunciar, para apoyar a los médicos que necesitan de nuestras voces también. Somos parte, gremios fundamentalmente para esto, para darle voz a esos médicos que todavía sienten miedo, sienten temor y no son capaces de dar la cara. Nosotros estamos aquí para eso también. Nosotros para visualizar todo nuestro trabajo tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestra página web oficial que es www.gremiomedicocubanolibre.com. Allí está la base de afiliados, la base oficial de médicos afiliados. Los médicos que pertenecen a nuestro gremio saben que el nombre y los apellidos es de carácter público porque hemos decidido que darle la cara en un nivel superior, diríamos. No, hemos decidido no ocultar más. Los médicos que quieran formar parte de nuestro gremio tienen que hacerlo de manera pública. No damos todos los datos, pero sí damos un nombre y un apellido para que vean que la persona está allí, que detrás de eso existe de verdad una persona, un médico que está dispuesto a quitarse la máscara. Allí somos ya más de 200 médicos que lo estamos haciendo, más allá de otros médicos que sí se ponen en contacto con nosotros de manera anónima. Pero allí está nuestra página oficial, que está la base de datos que es pública, que ven a los médicos que somos parte afiliados como activos a nuestro gremio, además de las redes sociales que tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram y tenemos un canal en YouTube donde aparecen muchos vídeos de nosotros donde nos presentamos, donde decimos qué es lo que somos, qué queremos hacer con nuestro gremio. Entonces, en nuestro Facebook también, la página oficial se puede buscar como Gremio Médico Cubano Libre. Así aparece nuestra página oficial en Facebook, que es una de las más activas en lo que es en redes sociales. Perfecto. Doctor Lucio Enríquez, le quiero agradecer muchísimo también su labor por habernos ayudado a coordinar este conversatorio. Quiero agradecerle de verdad su disposición. Sé que ya es un poquito tarde en España. Le agradezco muchísimo todo su apoyo, toda su ayuda y esperamos seguir en conversaciones muy pronto. Doctor Miguel Ángel Ruano desde Colombia, le quiero agradecer de verdad también mucho su valentía, su valor, su apertura por darnos estos datos tan importantes. Y doctor Emilio Arteaga Pérez, creo que está de sobra decirle, pues todo mi respeto, toda mi admiración, todo, la verdad, pues no puedo decirle el agradecimiento que tengo por haber tenido usted el valor de poder decir aquí en cámaras, el poder abrir, el poder ser una voz para todos esos médicos, doctor, que tienen miedo de mostrarse, que tienen miedo de decir la verdad. Todo mi respeto, todo mi aprecio para usted, por su valentía,
por su apertura y por su disposición para haber estado hoy con nosotros, doctor Emilio, y nuestra admiración desde luego. Y amigos, pues yo creo que después de todos esos testimonios que hemos escuchado, la palabra libertad adquiere otras dimensiones. Definitivamente la palabra libertad adquiere otra dimensión, una dimensión que posiblemente los que la tenemos y los que hemos nacido con ella y crecido con ella, no entendemos hasta el momento de escuchar este tipo de testimonios y hablar con estas personas que tienen un valor inconmensurable. Quiero agradecerles mucho por haber estado hoy con nosotros. Estaremos pendientes y le estaremos dando seguimiento, además, a este tema de médicos cubanos para ver qué es lo que acontece en las próximas semanas. Esto fue Juntos pero no Revueltos. Yo soy Juan Shein. Gracias, nos vemos y nos escuchamos muy pronto.